Hace muchos años, en la época de los griegos, aproximadamente 2600 años atrás, se creía que todo lo que forma parte del cosmos o del universo era a partir de 4 elementos esenciales que están representados aquí en esta imagen. Y esos elementos eran la tierra, el aire, el fuego y el agua. De hecho, en la actualidad tú puedes ver un programa, un anime, que tiene que ver con esto. Se llama Avatar, la leyenda de Aang. Y ahí, a manera de historia caricaturizada, muestran la importancia de estos 4 elementos para ese tipo de shows. En este caso no está enfocado ahí, pero para los griegos sí era muy importante tener en cuenta estos elementos que ellos le llamaban, que a la fecha sabemos que no son elementos, sino son mezclas de muchos tipos de elementos. Cuando estés tú en química ya te vas a dar cuenta de que lo que te estoy diciendo ahorita es totalmente cierto, ¿sí? El agua no es un elemento, es un compuesto. El agua está hecha con base en 2 elementos que son el hidrógeno y el oxígeno. Por eso la fórmula química del agua es H2O. La tierra tampoco es ningún elemento. La tierra es una mezcla de muchos compuestos y de muchos elementos, y entre ellas un elemento muy importante en la tierra es el carbono, que es el elemento de la vida, podríamos llamarlo así. Gracias al carbono, por lo menos en la Tierra, es que la vida es posible. No sé en otros planetas si es que existe la vida, si hay algún otro elemento que pudiera ser el origen de la misma, pero por lo menos en la Tierra el elemento origen de la vida, o uno de los importantes, es el carbono. Y en la Tierra está muy presente, pero no es el único, hay muchos más. El aire tampoco es un elemento. El aire es una mezcla también de muchos gases que son tan ligeros que pueden desplazarse de un lugar a otro. Y por último el fuego. El fuego es una manifestación de un fenómeno químico que se llama combustión. Y cuando la combustión existe, se puede observar el fuego, que de hecho representa un cuarto estado de la materia que se llama plasma. Así que el fuego tampoco es un elemento, pero los griegos creían que sí lo eran, y que estos 4 eran los causantes de todo lo que existe, no solamente en la Tierra, sino en todo el universo conocido por ellos, por lo menos hasta ese entonces. Eran las sustancias elementales, por llamarle de alguna manera. Después de esas ideas de los 4 elementos llegaron otros científicos, como por ejemplo John Dalton, que vivió por ahí del año 1766 al 1844. Este señor, que entre otras cosas era matemático y químico, además de meteorólogo británico, pues pospuso que en realidad el átomo era lo que formaba todos los elementos, y para él esos átomos eran minúsculas partículas indivisibles. Indivisible significa que por más que nosotros intentáramos cortar esos átomos a la mitad, por ejemplo, no lo podríamos hacer. Por eso es la palabra indivisible. De hecho, por esas épocas o más atrás se pensaba, por ejemplo, que si alguien tomara una zanahoria y esa zanahoria la quisiera cortar en muchos pedazos, y esos pedazos en pedazos más pequeños, y así sucesivamente cortar esa zanahoria hasta que el último pedazo ya no se pudiera cortar más, porque sería tan pequeño que ya no existiría manera de separarlo en partes más pequeñísimas. A eso es a lo que este señor le llamaba átomo. Y además él decía que los átomos de un mismo elemento tenían que ser iguales entre sí, pero diferentes a los átomos de los demás elementos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el hidrógeno.
El hidrógeno es un elemento que se conoce desde hace mucho tiempo. Y este señor decía, por ejemplo, que si los átomos de hidrógeno eran amarillos, es por dar un ejemplo, porque él nunca dijo eso. Pero por dar un ejemplo, si los átomos de hidrógeno fueran amarillos, pues entonces los del oxígeno tenían que ser de otro color, no podrían ser igual. Y esa iba a ser la primera característica que diferenciara a los átomos entre sí. Además, cuando se unían átomos se podrían formar compuestos, y en las reacciones químicas que hacía posible que se formaran esos compuestos, los átomos se intercambiaban, pero ninguno de ellos iba a desaparecer o a transformarse en otra cosa. Se iban a combinar, pero no a desaparecer ni convertirse en algo más. Eso es en cuanto al modelo atómico de este señor llamado John Dalton. Y esta es la representación de su átomo. Este es su modelo. Si tú te fijas aquí, es prácticamente una esfera nada más, porque se creía que al llegar a la parte más pequeña de algo, ese algo ya no se iba a poder cortar más, y entonces ese fragmento pequeñísimo tenía que ser el átomo. Después, y con el avance de la investigación científica, llegó la propuesta de un científico de apellido Thomson, el cual decía que el átomo debía ser una especie de esfera en la cual debían estar incrustadas unas partículas pequeñísimas que él representó aquí con color verde y con un signo menos. ¿Por qué lo representó así? Porque para él estos eran los electrones. Él encontró esas partículas haciendo un experimento que te van a explicar en tercer grado, y esos electrones tenían que estar incrustados en ese átomo que, igual que el anterior, que igual que el modelo de Dalton, era una esfera. La diferencia es que ya no es una esfera solamente, sino que aquí es el núcleo del átomo y tiene presente, incrustado en él, a su alrededor, los electrones que componen ese elemento. ¿De acuerdo? Eso lo propone este señor en 1904 y dicen que fue el primero que descubrió el electrón. Habría que hacer investigación para ver si realmente fue cierto, pero hasta el momento eso es lo más aceptado. Un poco más adelante, casi por los mismos años, de hecho en 1911, hubo otro científico llamado Ernest Rutherford, y él llegó a la conclusión de que la masa del átomo se encontraba en una región pequeña de cargas positivas que impedían el paso de las partículas hacia su núcleo. Y ese pequeño espacio era este que está aquí representado con el color rojo. En este dibujito ahí, que es el modelo atómico de Rutherford, por cierto, este es el modelo atómico de Rutherford. Tenemos un núcleo y a su alrededor tenemos a los mismos electrones que había descubierto Thomson. La diferencia es que en el modelo de Rutherford no se encuentran incrustados en el átomo, sino que se encuentran girando alrededor de él como si fuera un sistema solar, en forma de órbitas, y el núcleo sería como si fuera el Sol. Y por lo tanto, casi la totalidad de la masa de esos átomos que este señor representó se tenía que encontrar aquí, y en cambio aquí estaba la parte eléctrica del átomo en forma de electrones. Este modelo hasta la fecha sigue utilizándose, sobre todo, por ejemplo, en películas, en caricaturas, en series. Se sigue utilizando este dibujo, y cuando tú lo ves en algún lado, inmediatamente te remite a la palabra átomo, pero solamente era, o fue, o hasta la fecha sigue siendo, porque aún lo estudiamos, el modelo atómico de este señor Ernest Rutherford, pero no significa que los átomos sean así, como tampoco significa que los átomos sean como el modelo que decía este señor Thomson, con un núcleo
y los electrones incrustados en él como si este fuera un panecillo y estos fueran chispas de chocolate. Tampoco significa que lo sea así, también era una representación, un modelo. Y el modelo de Dalton, que solamente era una esfera, y que esa esfera representaba la parte más pequeña de la materia, o sea, el átomo, tampoco sabemos realmente si el átomo es así, simplemente son representaciones. Este es el modelo de Dalton, este es el modelo de Thomson, y este es el modelo de Rutherford. Y a continuación vamos a pasar al último que nos falta de estos 4, que a mi consideración son de los más importantes que tú tienes que conocer, porque no son los únicos. Hay otros modelos atómicos, pero por lo menos conmigo no los vas a ver ahorita. Por último, el modelo atómico de Bohr, Niels Bohr, que fue un científico que lo propuso en 1913. Si te fijas, se parecen mucho a estos dos modelos. El modelo de Rutherford y el modelo de Bohr son muy parecidos. También aquí hay un núcleo como aquí, ¿sí? Este también tenía carga positiva, por cierto, en el dibujo no lo ponen, pero aquí sí. Si te fijas, aquí hay un signo más y aquí hay un signo menos. En este también están representados igual. Aquí hay carga positiva, que es el núcleo, y carga negativa aquí en los verdecitos, que son los electrones. Lo mismo el átomo de Bohr. ¿Cuál era la diferencia? La diferencia principal es que el modelo atómico de Bohr dice que en cada órbita debería haber un número específico de electrones dependiendo del elemento que se tratara. Por ejemplo, este modelo, este dibujo que está aquí, esta representación, es del hidrógeno. ¿Sí? El hidrógeno tiene número atómico 1. Cuando estés en química lo vas a saber. Este es el símbolo del hidrógeno, una H. Su número atómico es 1. Y si su número atómico es 1, entonces tiene un protón y un electrón y también un neutrón. Esas partículas las vamos a trabajar más adelante. Pero según Bohr, este número te dice cuántas partículas tiene ese elemento. Así que en este caso el hidrógeno pues solamente tiene una órbita, porque nada más tiene un electrón, pero habrá otros elementos que tengan más electrones. Según este señor, por ejemplo, habrá algún elemento que tenga 30 electrones, y no significa que los 30 los voy a poner aquí. Los 30 electrones no se van a encontrar aquí. Él con este modelo explica cuántas órbitas tendría que haber y cuántos electrones tendría que haber en cada una de ellas. Esa es la principal característica y diferencia entre este átomo de Rutherford y el átomo de Bohr. Recuerden que los 4 son modelos atómicos, o sea, representaciones del átomo, pero no significa que los átomos se vean así, ni así, ni así, ni así. Son simplemente una manera que tenemos nosotros para poderlos estudiar y para poderlos representar. Pero en realidad, hasta la fecha, incluso no se sabe cómo son los átomos. Existen por ahí en internet algunas fotografías, pero incluso esas fotografías tienen sus carencias, porque para poder tomar la fotografía de un átomo se les tiene que poner energía para que se puedan ver, y al ponerles energía a los átomos podría decirse que mutan, ya no son lo que eran, ¿sí? O sea, estamos viendo algo que realmente no es, como si estuvieran detrás de una cortina, como si viéramos la silueta de una cortina. Nos imaginamos cómo es algo por la silueta que vemos atrás, pero no vemos todos los detalles. Esas son las fotografías que se tienen del átomo en la actualidad. Así que mientras no exista una manera de saber realmente cómo son los átomos sin modificarlos, entonces seguiremos utilizando los modelos atómicos que propusieron estos personajes y que hasta la fecha son bastante útiles para su estudio. Bien, esa fue la breve introducción sobre lo que son los modelos atómicos más importantes, pero como te dije yo, no son los únicos. Aquí podemos ver, por ejemplo, el modelo atómico de Demócrito, de Dalton, que ya lo habíamos visto, de Thomson, que también lo trabajamos, de Rutherford, de Bohr y de Schrödinger. Tanto el de Demócrito como el de Schrödinger no los trabajamos anteriormente, hace unos minutos.
pero también son importantes porque, por ejemplo, el Demócrito pues es la base de todos los demás, ¿de acuerdo? Así que si puedes, de hecho, de esta tablita que está aquí vas a hacer la actividad de este video. Así que cuando estés realizando esta actividad, le puedes sacar una captura de pantalla a tu celular o a tu tableta, o le puedes tomar una captura a tu computadora, porque de esta imagen va a salir prácticamente tu actividad de este video, ¿sí? Y por último, el modelo atómico que está hasta el final, pues tampoco significa que sea el último, pero podría decir que conjunta todo lo anterior que se venía trabajando con ellos. Recuerda que si ahorita se te dificulta trabajar con esto o entender cómo es que esos modelos tienen que ver en la vida real, pues está bien, porque en realidad los modelos atómicos no es algo que podamos ver, que podamos sentir, que podamos probar, oler. No existen como tal, son solo representaciones de algo que de por sí es pequeño y que por su misma naturaleza, o sea, por ser tan pequeño, no se puede ver, así que solamente nos los podemos imaginar, ¿de acuerdo? Pero lo que sí debes recordar es que estos 6 modelos atómicos que se encuentran en esta imagen, en esta tablita, son representaciones de los átomos. Eso es lo más importante que debes recordar. Y que lo que dice aquí, las características que dice aquí, son las ideas que tenían estos personajes acerca de cómo debería ser el átomo. Y todas son valiosas en su momento, porque todos estos modelos aportaron algo para poder entender la naturaleza de la materia y los átomos que nos forman a todos. Recuerda que el átomo es la partícula fundamental de la materia que nos forma a todo. Todo lo que nos rodea tiene átomos. Tú tienes átomos y tienes mascotas. Tus mascotas tienen átomos, tus papás tienen átomos. Lo que te comiste en el desayuno tiene átomos. Todo lo que te rodea tiene átomos. Lo que, ya sea que lo puedas ver o no. El aire tiene átomos. No lo puedes ver, pero lo puedes sentir. Así que todo tiene átomos, sin excepción. Desde los alimentos hasta el perfume que oliste hace poco y que lo recordaste ahorita que te comencé a hablar de él. Y hasta el chico o chica que te gusta también tiene átomos. Así que todo lo que existe tiene lo que estamos nombrando. Por eso es importante conocer estas teorías, estos modelos y las características que cada uno de estos personajes dijo que su átomo tenía. Bien, una vez que hemos hablado lo suficiente del átomo, vamos a hablar acerca del modelo de partículas. Como ya te había dicho, un modelo es una representación de algo. Así que el modelo de partículas, pues tiene que ser una representación de cómo es que las partículas existen en todas las cosas, ¿sí? Por ejemplo, aquí dice que la materia está formada por partículas, que son pequeñas y que son iguales entre sí para cada sustancia, ¿sí? Entonces quiere decir que, por ejemplo, las partículas del agua son pequeñas y tienen que ser iguales entre sí. No puede haber dos partículas diferentes en el agua, porque se supone que el agua sería la misma sustancia. También aquí dice que hay grandes espacios vacíos entre esas partículas y que en ese espacio estas mismas partículas se mueven de manera desordenada, con velocidades que dependen del estado de la materia en el que se encuentren, ¿sí? Por ejemplo, en el estado gaseoso las partículas se van a mover mucho porque tienen mucho espacio. Y aquí está representado con un gas que tú has escuchado que se llama helio. Si el 6 de enero o alguna otra fecha a ti te regalaron un globo, te diste cuenta que ese mismo globo podía flotar. Podía flotar porque tenía helio dentro de él. El helio es un gas muy ligero que flota en el aire, porque tiene menor densidad que el aire, así que por eso puede flotar. Entonces ese helio, ese gas que se encontraba dentro de ese globo, sus partículas tienen muchos espacios entre sí, por lo tanto se pueden mover de un lugar a otro y a una velocidad muy, muy alta. Pero en cambio, por ejemplo, aquí en el ejemplo de la sal común, ¿sí?, que su nombre químico es cloruro de sodio, en este caso la sal común son pequeños cristales. Si tú te fijas
Al rato que comas, cuando tengas la sal cerca de ti, ponlo en tus dedos, ponlo en tus manos y verás que esos pequeños granos de sal son pequeñísimos cristales. Quiere decir que son sólidas, ¿sí? Porque aunque sean polvito, por llamarle de alguna manera, siguen siendo cristales, ¿sí? Si tú estuvieras del tamaño de una hormiga, no verías polvito, verías un cristal como del tamaño de una tableta, por ejemplo, o de un cubo bastante grande. Y en la sal común, al ser cristales, al ser sólido, ¿sí?, las partículas también se van a mover porque también tienen calor. Nada más que la diferencia va a ser que como aquí hay menos espacios por causa de que es sólido, comparado con el helio, que es gas, estas partículas se van a mover menos y a una menor velocidad porque aquí hay menos espacio para ello. En cambio aquí hay mucho más espacio porque los gases son más ligeros y sus partículas están más separadas. Así que aquí se van a mover mucho más y aquí se van a mover menos, pero también se van a mover. ¿De acuerdo? Eso recuérdalo. No importa que sea el sólido más duro que pueda existir en el universo, como los diamantes, por ejemplo. No importa, las partículas de los diamantes también se mueven en los espacios vacíos que hay entre ellas, porque en toda la materia existen espacios vacíos entre sus partículas, sin importar en qué estado de la misma se encuentren, si es gas, si es líquido o si es sólido. Y por cierto, esto que dice aquí es muy importante. A ese movimiento desordenado que tienen las partículas de la materia se le llama movimiento browniano. ¿Sí? Por favor, esto recuérdalo. Sí, aquí está en negritas. Lo puedes apuntar incluso. Ahora, esta es una representación de el modelo cinético de partículas. Modelo, representación. Cinético tiene que ver con el movimiento. Acuérdate, la energía cinética era la energía del movimiento. Y partículas, pues son las mismas que forman a la materia y que aquí están representadas en estos modelos por medio de estas pequeñas esferas. ¿De acuerdo? Y si te fijas, es lo mismo que vimos anteriormente, solamente que aquí están representando a los 3 estados de la materia más importantes. No son los únicos estados de la materia, hay muchos más. Conmigo vas a estudiar 5 estados. En este momento solamente vamos a ver 3, que es sólido, líquido y gaseoso, pero no son los únicos. Nosotros vamos a trabajar 5, pero en realidad hay muchos más estados que ya están aceptados incluso por la comunidad científica. Pero bueno, regresando a estos primeros 3, si tú te fijas en el sólido, las partículas están muy juntas, aparentemente formadas una detrás de otra, muy ordenadas y con muy poco espacio entre ellas. De hecho, este dibujo que está aquí pareciera que incluso no hay espacio, pero sí lo hay. Y estas partículas en este sólido, que podría ser un cubo de hielo, un pedazo de metal, etcétera, ¿sí?, o madera, la madera de una silla, de un mueble, una moneda, qué sé yo. Este fragmento del sólido, que podría ser cualquiera de los que nombré, tiene las partículas muy juntas y hay muy pocos espacios entre ellas, pero no importa porque de todas maneras estas partículas se van a mover buscando el espacio que existe entre ellas, y esta partícula que está aquí dentro de un rato ya no va a ser la misma, esta ya va a estar en otro lado, tal vez acá, y a lo mejor aquí la que está es esta, o a lo mejor esta se vino para acá y esta que estaba aquí ya está acá, ¿sí? Lo que quiero que aquí pongas atención es que todas las cosas que existen en el universo, sin importar el estado de la materia en que se encuentren, ya sea sólido, líquido o gaseoso, tienen movimiento porque ese fenómeno de movimiento lo origina la cantidad de calor que tienen esos cuerpos o esas sustancias, ¿sí? Le llamamos cuerpos cuando se trata de sólidos y le llamamos sustancias cuando se trata de líquidos o gases. También se les llama fluidos a estos dos, líquidos o gases. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, recuerda eso. Sin importar el estado de la materia en que se encuentren, todas las partículas de la materia, ¿sí?, tienen movimiento molecular. Por eso se llama modelo cinético de partículas. Modelo porque es una representación. Esto no existe en la vida real.
Es una representación que tenemos nosotros para poder entender cómo se comportan las partículas dentro de los sólidos, los líquidos o los gases, ¿sí? Cinético porque se refiere al movimiento y ese movimiento se debe al calor. Siempre gracias al calor es que va a existir ese movimiento. Si no existiera ese calor, no existiría movimiento molecular, pero sí, siempre va a existir aunque sea un poco de calor. Por ejemplo, hasta en el Polo Norte, en el iceberg más frío, por llamarle de alguna manera, sigue existiendo calor dentro de ese sólido, dentro de esas partículas. Así que hasta ahí hay movimiento molecular. Las moléculas de ese iceberg también se están desplazando, también se están moviendo. Y en los líquidos, pues obviamente mucho más, ¿sí? Por ejemplo, en el agua, las partículas del agua siempre se están moviendo de un lugar a otro. Y eso tú lo sientes cuando tocas el agua. El agua no es estática, se mueve de un lugar a otro. Por eso es que es muy difícil mantener el agua en las manos. Y en los gases es aún todavía más. En los gases el movimiento de partículas es todavía mayor y a mayor velocidad porque tienen muchos espacios entre ellas. Y al tener tantos espacios, pues los gases tienen mucha libertad de movimiento y se pueden desplazar de un lugar a otro. Así que esta partícula se va a venir hasta acá y está por allá. Pero también en los líquidos, al tener espacios, también se van a mover. ¿De acuerdo? Ahora, todo lo que hemos mencionado de los modelos atómicos, las partículas, los estados de la materia, va a recaer en algo que en física se llama densidad. ¿Y qué es la densidad? Aquí lo dice muy claro. La densidad es la masa de un cuerpo por unidad de volumen y se representa muy bien aquí con esta fórmula, donde la D es densidad, la M es masa y la V minúscula es el volumen. ¿De acuerdo? Densidad, masa y volumen. Y aquí hay ejemplos de cómo podríamos calcular las tres cosas que están aquí, tanto la densidad como la masa y como el volumen. Por ejemplo, para calcular la masa de algo, generalmente se suben las cosas a una balanza, ¿sí? Que vulgarmente se le llama báscula. En esa balanza se usan pesas. Esas pesas tienen diferentes valores. Por ejemplo, esta pesa son 400 gramos, estas son 40, estas son 5 gramos, etc. Y cuando se nivela esa balanza, significa que la misma masa que hay en las pesas de este lado es la misma masa que hay en el producto acá. Por ejemplo, esta podría ser carne o huevo, tortillas, etc. Cuando tú vas a la tortillería y pides 1 kilogramo de tortillas, 1 kilo de tortillas, lo que hacen es subirlas a una balanza, colocar las pesas donde marca 1 kilogramo y ahí donde se nivela es la cantidad de tortillas que te dan. Así es como se calcula la masa. Usamos balanzas. Para el volumen se tienen que ocupar compartimentos que tienen líquidos dentro de ellos. En este caso podrían usar probetas, por ejemplo. Este objeto de vidrio que tiene una graduación. Graduación significa que tiene numeritos y que tiene líneas, ¿sí? Esta línea vertical aquí que tiene muchas divisiones se llama graduación y marca cuántos centímetros cúbicos o mililitros de agua tiene este objeto. Lo que se hace en este caso es colocar cierta cantidad de líquido, por ejemplo 220 centímetros cúbicos de agua, ¿sí? O también se pueden usar mililitros, nada más que aquí están usando centímetros cúbicos, lo cual no está mal, está bien. Y entonces colocan un objeto dentro de este recipiente y la cantidad que suba es el volumen que marca aquí. La diferencia entre la primera medición y la segunda medición será el volumen de este objeto. Por ejemplo, si aquí tenía 220 centímetros cúbicos de agua, le agregamos este objeto adentro y sube hasta 270 centímetros cúbicos, la diferencia es de 50 centímetros cúbicos. Significa entonces que la masa, ¿sí? O mejor dicho, el volumen que ocupa este objeto son
50 centímetros cúbicos, porque es la diferencia que existe de aquí a aquí, ¿sí? Así que entonces, de esta manera, con este experimento, podríamos nosotros medir el volumen de algún objeto, incluso de alguna sustancia. Eso es más fácil, porque las sustancias solamente las colocamos en el recipiente, y como las sustancias toman la forma del recipiente, pues no hay ningún problema. Pero el problema viene cuando son cosas sólidas, y sobre todo si no tienen forma tan definida, como por ejemplo, no sé, una piedra, ¿no? Las piedras generalmente no son esferas, generalmente no tienen una forma definida, pero de esta manera podríamos nosotros calcular su volumen fácilmente. Y teniendo estos dos datos, tanto la masa como el volumen de algo, ya es muy fácil calcular la densidad, porque lo único que hacemos es, utilizando esta fórmula, vamos a dividir la masa de ese objeto o de lo que sea que estemos midiendo entre el volumen que ocupa, y al hacer esa división obtendremos entonces su densidad. ¿Sí? Y es lo que está aquí. La densidad de algo se obtiene al dividir su masa, generalmente en kilogramos, pero también puede ser en otras unidades. Puede ser, por ejemplo, en gramos, toneladas, etc. Y entre el volumen, que estaría acá abajo, representado por este cubo, y que en este caso sus unidades son metros cúbicos, pero el volumen también se podría medir, por ejemplo, en centímetros cúbicos, decímetros cúbicos, como acá atrás, ¿no? Aquí el volumen estaba representado en centímetros cúbicos. La unidad de volumen siempre van a ser unidades cúbicas, ¿sí? En este caso aquí son metros cúbicos, pero también pueden ser otras, como ya lo mencioné. Por cierto, la fórmula de densidad también es importante que la anoten, porque es parte central de los temas de física. Y esto que está aquí es un ejemplo de lo que acabamos de ver. Gracias a la densidad que existen en los materiales, en la materia, en las sustancias y en los gases, ¿sí? O sea, en sólidos, líquidos y gases, es que las cosas se comportan de diferente manera. Por ejemplo, aquí tenemos agua simple y pura salida de la llave, ¿sí? Y dentro de esa agua se coloca un huevo común y corriente de los que compras en la tienda. Por causa de la densidad, el huevo se va hasta el fondo. ¿Por qué se fue hasta el fondo? Porque el huevo tiene mayor densidad que el agua, o sea, tiene mayor peso, ¿sí? Al tener mayor peso se va a ir hacia el fondo. Eso significa que algo sea más denso, significa que tiene más peso, ¿sí? Entonces, como tiene mayor densidad el huevo, pues se va a ir al fondo del vaso. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Lo que hace que este huevo flote hasta arriba y que este huevo quede a la mitad del vaso flotando es la cantidad de sal que le agregaron a esta agua. Esta agua que está aquí, que salió de la llave, sí tiene sal, pero tiene muy poca. Tiene una sal de manera natural que proviene de la lluvia, etc. ¿Sí? Es una salinización natural. En cambio, aquí a este vaso y a este otro les agregaron sal de forma artificial. Tomaron un poco de sal, se la fueron disolviendo ahí en el agua y después colocaron el huevo. ¿Por qué este flota hasta arriba y por qué este está a la mitad? Nada más porque este de aquí tiene mayor cantidad de sal. Y al tener esta agua tanta sal, se vuelve más densa que el huevo. Y entonces, como es más pesada que el huevo, por eso es que el huevo no flota. ¿De acuerdo? Esto pasa muy común en el mar. En el mar es mucho más fácil flotar porque el agua tiene mucha sal, ¿sí? Si alguna vez tú te has metido a nadar en el mar, te has dado cuenta que no te cuesta ningún trabajo mantenerte arriba. En cambio, cuando nadas en una alberca, tienes que patalear y manotear más. En cambio, en el mar, con que te muevas un poquito, te mantienes arriba. Y aquí hay una cantidad media de sal, ¿sí? Porque el huevo no se va hasta arriba, se mantiene a la mitad. Quiere decir que la densidad de estos dos es igual, y al ser la misma densidad buscan un punto medio, ¿de acuerdo? El equilibrio, digamos, ¿sí? Quiere decir entonces en este ejemplo que tanto el huevo como el agua salada que están dentro tienen la densidad igual, y al ser igual se mantienen exactamente equilibrados. Por lo tanto, el huevo ni se va hacia arriba ni se va hacia el fondo.
Este ejemplo que está aquí representa cómo es que los estados de la materia se pueden convertir entre sí de uno a otro, ¿sí? Por ejemplo, tenemos un cubo de hielo, que el hielo es agua, acuérdate, ¿sí? Es sólido, es agua, pero está en estado sólido. Y aquí tenemos agua líquida dentro de un vaso, porque los líquidos tienen que estar dentro de un recipiente para que no se derramen y para poderlos manipular. Y aquí tenemos agua, pero en estado gaseoso, ¿sí? Si tú has visto alguna vez a tu mamá en la cocina cocinar, o tú has puesto agua a hervir en la estufa, sabes que cuando el agua alcanza cierta temperatura, pasa de estado líquido a estado gaseoso, se convierte en vapor de agua, ¿sí? Entonces aquí tenemos una representación del agua en sus tres estados: cubito de hielo, agua líquida lista para beberse, y vapor de agua o estado gaseoso, ¿sí? Y este dibujo, esta imagen representa cómo es que esos estados de la materia se pueden convertir de uno a otro, ¿sí? Por ejemplo, se le llama solidificación cuando el agua en estado líquido, o cuando algo líquido se convierte en sólido, ¿sí? Por ejemplo, tú metes en una bolsa agua líquida al refrigerador, al congelador, y por causa de que el congelador del refri le quita el calor que tenía esa bolsa de agua líquida, pues después de un rato esta agua se va a convertir en un hielo, se va a hacer sólido, ¿sí? Y a ese fenómeno se le llama solidificación. Pero ahora ya necesitas ese hielo, lo sacas al sol y necesitas que se derrita porque quieres tomar agua fría. O le pones ese hielo a un vaso para que tu agua que está aquí pues se haga un poquito más fría, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Que ese hielo, por causa de que hay mayor calor en el ambiente, se va a comenzar a derretir y se va a hacer líquido, y a ese fenómeno se le llama fusión, ¿sí? Pusiste en la estufa agua a hervir, ¿sí? Por lo tanto, esa agua en estado líquido adquiere mucho calor de la combustión del gas de la estufa, comienza a hervir y se convierte en gas. Ese fenómeno se llama vaporización. Al revés, ya hirvió tu agua, se convirtió en gas, se salió por ahí en la cocina, se quedó por ahí en el techo, y por causa de que hay poco calor en el ambiente, se comienza a convertir otra vez en gotitas de agua, y tú te das cuenta que comienza a caer por ahí en tu cocina. Ese fenómeno se llama condensación. Este fenómeno es el que hace que llueva, ¿sí? El ciclo del agua tiene que ver mucho con estas transformaciones de estados de la materia, de sólido, líquido y gas, si te das cuenta, ¿sí? Y nos faltan dos. Hay un fenómeno que permite que todas las sustancias que están en el estado gaseoso puedan pasar desde el gas hasta el sólido sin pasar por el líquido. Si te fijas, esta flecha viene de aquí y llega hasta el sólido. Del gas al sólido sin pasar por el líquido. Esto también llega a suceder. Ese fenómeno se llama sublimación regresiva, ¿de acuerdo? Cuando algo gaseoso se le quita la cantidad de calor excesiva que tiene y llega a sólido sin pasar por líquido, se le llama sublimación regresiva. Y al revés, cuando tenemos algo sólido y le agregamos tanto calor que no necesita pasar por el líquido, sino que se brinca desde aquí hasta acá, a eso se le llama sublimación progresiva o volatilización, también se le conoce así, ¿sí? Y este fenómeno también puede existir en la vida real. Cuando tú has ido a comprar una nieve, una paleta a una paletería, valga la redundancia, sí, esos refrigeradores utilizan algo que se llama hielo seco, que ese hielo seco se comporta de esta manera, ¿sí? En el refrigerador, ese hielo seco se encuentra en estado sólido, y cuando tú abres la puerta de ese refrigerador, comienza a convertirse en gas sin pasar por el líquido. Y al revés, ese gas que se libera de este hielo seco, cuando se enfría, cuando se le quita el calor, no se convierte en líquido, se vuelve a convertir en ese hielo seco otra vez. Bien, pues hasta ahí le dejamos, por favor, estén muy pendientes de las actividades.